Elena siempre ha sido una mujer de gran corazón y sonrisa fácil. Creció en un pequeño pueblo rural donde todos se conocían y los sueños parecían desvanecerse en la distancia. Cuando conoció a Roberto, creyó haber encontrado por fin a alguien con quien construir una vida estable y feliz. Era carismático, lleno de planes y parecía comprender su deseo de formar una familia sencilla pero amorosa. Los primeros años de su matrimonio fueron tranquilos, aunque modestos. Vivían en una sencilla finca heredada de los abuelos de Roberto, un lugar que requería mucho trabajo, pero también ofrecía paz. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, su corazón se llenó de alegría. Imaginó que este bebé los uniría aún más, fortaleciendo su vínculo. Sin embargo, poco a poco, la relación comenzó a deteriorarse. Roberto se ausentaba cada vez más. Pasaba más tiempo fuera de casa que en casa, evitaba las conversaciones y parecía irritarse por cualquier pequeño problema. Elena, aunque agotada por el embarazo, se esforzaba por mantener un ambiente relajado, creyendo que solo era una etapa difícil. Pero en el fondo, presentía que algo estaba a punto de cambiar, y no para mejor. La llegada del bebé debería haber sido un momento de pura felicidad, pero coincidió con un punto de ruptura entre ellos. Unos días después del nacimiento, Elena notó que Roberto actuaba de forma extraña, distante, casi fría. Apenas miraba a la bebé, parecía indiferente a su llanto nocturno y, en lugar de ayudarla, se volvió aún más irritable. Y entonces, en una mañana gris que Elena jamás olvidaría, todo sucedió. Roberto entró en la pequeña cocina con expresión seria y declaró sin rodeos que ya no soportaba esta vida. Sus palabras fueron duras y cortantes, como si estuviera desahogando meses de frustración. Antes de que Elena pudiera comprender, anunció que se marchaba, que la granja, los animales y sus vidas, a partir de entonces, serían su responsabilidad. Elena se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. ¿Me dejas aquí? ¿Con el bebé? Con todo esto que atender, preguntó con la voz entrecortada. Pero él no respondió. Simplemente agarró algo de ropa, la metió en una bolsa y se fue. El portazo resonó por toda la casa y se quedó grabado en su memoria como el comienzo de una pesadilla. Recuperándose del impacto inicial, Elena miró a su alrededor. El bebé lloraba en la cuna, rogando que lo abrazaran. Afuera, en el recinto improvisado, 15 conejos estaban apiñados, muchos visiblemente enfermos. Era como si la vida le hubiera puesto una prueba imposible, un recién nacido en brazos, animales debilitados que cuidar y sin ingresos para mantenerse. Las primeras horas fueron un torbellino de emociones. Sintió miedo, ira, dolor y una profunda sensación de abandono. Se preguntaba cómo lo afrontaría. La imagen de los conejos enfermos la atormentaba, sabiendo que sin tratamiento, podrían morir en cuestión de días. Pero ¿cómo podría conseguir ayuda si apenas tenía dinero para comprar comida? Esa noche fue una de las más largas de su vida. Elena estaba sentada en el suelo, con el bebé en brazos y la mirada perdida. No sabía si llorar por su difunto esposo, por el hijo que ahora crecería sin padre o por los animales que dependían de ella. En el silencio de la madrugada, solo se oían los llantos del bebé y los lejanos sonidos de los conejos moviéndose por el recinto. A la mañana siguiente, mientras veía salir el sol, algo en su interior empezó a despertar. Aunque estaba agotada, sabía que no podía rendirse. Si no hacía nada,
lo perdería todo, los conejos, la granja y quizás incluso la esperanza de darle a su hijo una vida digna. Respiró hondo y decidió que, de alguna manera, encontraría la fuerza para seguir adelante. Elena sabía que el viaje sería arduo, pero la alternativa sería rendirse, y no estaba dispuesta a hacerlo. Al colocar al bebé en la cuna, sintió una oleada de determinación junto con las lágrimas que aún fluían. Esa mañana marcó no solo el día en que se quedó sola, sino el comienzo de una lucha diaria que le exigiría más de lo que jamás se imaginó capaz de dar. A partir de ese momento, Elena empezó a ver cada detalle de la granja con nuevos ojos. Cada cerca rota, cada teja suelta, cada animal debilitado le recordaba la inmensa responsabilidad que ahora soportaba. Era como si el mundo entero pesara sobre sus hombros, y aún así tenía que seguir adelante. Así comenzó el largo viaje que transformaría a la joven madre asustada en una mujer fuerte y resiliente. Lo que parecía el final se convertiría gradualmente en el comienzo de una historia de superación ante la adversidad que nadie podría haber predicho. Y sin saberlo, Elena estaba a punto de enfrentar no solo los desafíos prácticos de la supervivencia, sino también las cargas emocionales que vendrían en los días venideros. Cuando el peso de la responsabilidad se volvería casi insoportable. El abandono no solo fue un golpe emocional, sino el punto de partida de un periodo de intensas pruebas. En los días siguientes, Elena sentiría el peso aplastante de la responsabilidad y tendría que encontrar fuerzas en lugares que ni siquiera sabía que existían. A la mañana siguiente del abandono, Elena despertó con el insistente llanto de su bebé. Aún le dolía el cuerpo por el reciente parto y la cabeza le latía con fuerza. Por un instante, quiso creer que todo era una pesadilla, que al salir de la habitación encontraría a Roberto en la cocina preparando café. Pero pronto se dio cuenta de la realidad, la casa estaba demasiado silenciosa. Se levantó lentamente, meció al bebé y miró a su alrededor. Cada rincón parecía cargar con el peso de su ausencia. Las sillas vacías de la cocina, el par de botas que había dejado en la esquina, todo parecía burlarse de su soledad. Fue en ese momento que Elena se dio cuenta de que estaba sola, completamente sola, y que, a partir de ahora, todo dependería de ella. El primer reto fue organizar el día. El bebé necesitaba mamar, cambiar pañales y que lo calmaran. Los conejos necesitaban que los alimentaran y, peor aún, que los cuidaran. Cuando salió al patio y vio a los 15 animales, se le encogió el corazón. Algunos apenas podían moverse, otros estaban demacrados, con el pelo cayéndose a mechones. Elena sintió un nudo en la garganta. No tenía dinero para llevarlos a todos al veterinario, y aún tenía que averiguar cómo comprar pañales y leche para su hijo. Recordó las facturas sobre la mesa. La luz, el agua e incluso la pequeña hipoteca de la granja estaban vencidas. Si no pagaba, se arriesgaba a perder el único techo que tenía. Se sentó en el porche, con la cabeza entre las manos, y dejó caer las lágrimas. Era un llanto silencioso, de alguien sin nadie con quien compartir la carga. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Elena intentaba mantener al bebé en equilibrio sobre su regazo mientras cargaba cubos de agua para limpiar el recinto de los conejos. A menudo no tenía tiempo para comer bien. Dormía poco, ya que el bebé se despertaba varias veces durante la noche, y durante el día tenía que cuidar a los animales. El agotamiento era tan grande que a veces sentía que su cuerpo se desplomaría en cualquier momento.
La soledad también pesaba mucho. En un pueblo pequeño, los rumores corrían como la pólvora. Pronto, todos supieron que Roberto había abandonado a su esposa e hijo. Algunos se acercaron a ella con un falso aire de lástima, ofreciéndole consejos que parecían más bien críticas veladas. Quizás le pediste demasiado. Es difícil aferrarse a un hombre cuando la vida es dura, ¿verdad? Cada palabra era una puñalada en el pecho. En lugar de apoyo, Elena recibía miradas críticas. Algunos vecinos evitaban incluso hablarle, como si su situación fuera una especie de fracaso contagioso. Pero había un detalle que le dolía más que nada, el bebé. Cada vez que Elena lo veía dormir, sentía una mezcla de profundo amor y desesperación. Se preguntaba cómo podría mantenerlo, cómo podría asegurarse de que no le faltara nada. La imagen del futuro era aterradora, ella sola, trabajando incansablemente, sin nadie con quien compartir la carga. En medio de todo esto, los conejos parecían empeorar cada día. Intentó improvisar remedios caseros, investigando en su teléfono cada vez que tenía un minuto libre. Usaba la conexión a internet de su vecina, que amablemente le cedió, para leer artículos y ver videos de criadores experimentados. Pero cada intento era un riesgo, ya que carecía de los conocimientos suficientes y temía perder más animales. Lo más difícil llegó una noche lluviosa. Elena se había pasado el día entero intentando salvar a uno de los conejos, que estaba muy débil. Le puso compresas e intentó alimentarlo a mano, pero cuando regresó del dormitorio después de dormir al bebé, el animal ya estaba muerto. Cayó de rodillas en el suelo del porche y lloró como si hubiera perdido a un amigo. En ese momento, el dolor se mezcló con la ira. Ira con Roberto por dejarla en esa situación. Ira consigo misma por sentirse débil. Ira con el mundo por parecer tan cruel. Fue en ese momento, entre lágrimas, que Elena comprendió que no podía seguir así. Si seguía atrapada en el dolor, lo perdería todo. Al día siguiente, aún abatida, decidió que necesitaba un plan. Tomó papel y bolígrafo e hizo una lista: prioridades para el bebé, atención urgente para los conejos, facturas que debían pagarse de inmediato. Aunque no sabía de dónde sacaría las fuerzas ni el dinero, verlo todo escrito le dio una extraña sensación de orden. Fue también durante este periodo que empezó a afrontar los prejuicios de otra manera. Cuando alguien la juzgaba, Elena respiraba hondo y seguía adelante. No tenía tiempo para explicarse ni justificarse. Necesitaba concentrar toda su energía en lo que realmente importaba. A pesar del dolor, comenzaron a surgir pequeñas victorias. Logró vender algunos artículos viejos del hogar y, con ello, compró heno de mejor calidad para los conejos. Con la ayuda de una vecina con más experiencia, aprendió a preparar una solución casera para desinfectar el corral, lo que ayudó a prevenir la propagación de la enfermedad. Aún así, el peso era abrumador. Había días en que su cuerpo pedía descanso, pero el llanto del bebé y la visión de conejos hambrientos la obligaban a levantarse. Elena sentía que vivía al límite, pero también comenzaba a descubrir una fuerza interior que nunca había reconocido en sí misma. Pasó el tiempo y, poco a poco, desarrolló una rutina. Aunque seguía siendo caótica, cada pequeña tarea lograda era una victoria. Aún así, las noches seguían siendo difíciles. Fue en el silencio del amanecer que sus miedos regresaron,
miedo a no poder pagar las cuentas, miedo a ver morir a más animales, miedo a no ser suficiente para su propio hijo. Sin embargo, esas noches de insomnio también sembraron algo nuevo en ella, una silenciosa determinación. Con cada lágrima, con cada llanto, Elena sentía cómo se transformaba. Ya no era solo la joven esposa abandonada. Se estaba convirtiendo en algo más, alguien que aprendería a luchar con uñas y dientes por lo que amaba. Estas experiencias dolorosas y solitarias moldearon el carácter de Elena. Lo que antes era simplemente supervivencia se convertiría en una lucha diaria, llena de pequeñas lecciones y decisiones difíciles que cambiarían para siempre el curso de su vida. Los primeros días sola fueron solo el comienzo. Justo cuando Elena creía que lo peor había pasado, la realidad le demostró que la lucha sería aún más dura. Cada amanecer era una nueva prueba de resistencia física y emocional. La bebé se despertaba cada 2 horas durante la noche, y cuando por fin se dormía, los conejos empezaban a hacer ruido, exigiendo atención. Era como si el universo conspirara para impedirle descansar un momento. Una mañana, tras una noche particularmente dura, Elena se despertó con los ojos hinchados y el cuerpo pesado. Pero no había tiempo para lamentarse. Cogió al bebé, le cambió el pañal, le preparó el biberón y, en cuanto se durmió, salió al patio trasero. El fuerte olor del recinto de los conejos la invadió incluso antes de acercarse. Respiró hondo, se recogió el pelo y empezó a limpiar. Le dolían las manos de tanto fregar, y el agua fría le enrojecía los dedos. Pero Elena sabía que si no mantenía el entorno limpio, los animales seguirían enfermándose. Usó restos de jabón del armario, improvisó una escoba con ramitas secas y frotó hasta que le temblaron los brazos de cansancio. Al terminar, se sentó en el suelo y respiró hondo, observando a los animales. Algunos parecían un poco más animados, otros apenas se movían. Fue desgarrador. Pero incluso agotada, Elena sintió un ligero alivio al saber que al menos había hecho su parte ese día. La rutina se volvió repetitiva: madrugar, cuidar al bebé, limpiar el recinto, preparar pequeñas porciones de comida para los conejos, vigilar a los más débiles. Por la noche, después de que su hijo se durmiera, Elena encendía el teléfono y pasaba horas investigando. Veía videos sobre la crianza de conejos, leía artículos en foros e incluso intercambiaba mensajes con criadores más experimentados que conocía en línea. Así aprendió a preparar un suero casero para hidratar a los animales más débiles. Usaba una jeringa vieja para administrar el líquido gota a gota. Al principio, muchos se negaron, y ella lloró de frustración, sintiendo que estaba perdiendo el tiempo. Pero poco a poco, algunos empezaron a responder. La primera vez que un conejo que parecía al borde de la muerte se levantó y caminó solo hacia el bebedero, Elena sintió un nudo en la garganta. Se sentó junto al recinto y lloró, pero esta vez de alivio. Fue una pequeña victoria, casi insignificante para los demás, pero para ella, era la prueba de que sus esfuerzos estaban dando frutos. Estos pequeños logros se convirtieron en el motor que la impulsaba a seguir adelante. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la expresión de su hijo y los animales que aún dependían de ella. Y así, al día siguiente, volvía a empezar. Pero no todo fueron victorias. Hubo noches en las que perdió 2 o 3 conejos a la vez. En esas ocasiones, Elena sentía que había fracasado. Se arrodillaba junto a los cadáveres, disculpándose,
como si pudiera haber hecho más. Pero incluso en medio de su dolor, reunió la fuerza para cuidar de los que aún vivían. Su cuerpo empezó a sentir el peso de esta rutina. Elena perdió peso rápidamente, sus manos se endurecieron y sus ojos se hundieron. Pero ya no se reconocía como la joven frágil que había sido unas semanas antes. Se estaba endureciendo, no por elección, sino por necesidad. Para ahorrar dinero, Elena empezó a plantar hortalizas en su jardín. Usaba restos de comida como fertilizante e improvisaba parterres con cajas de madera que encontró en el almacén de la granja. Las primeras hojas de lechuga que brotaron le trajeron una sensación de logro casi infantil. Las cosechó ella misma y preparó una ensalada sencilla para cenar. Fue una comida sencilla, pero para Elena, supo a victoria. En medio de su lucha diaria, Elena también se enfrentó al desprecio de algunas personas. Cuando iba al pueblo a comprar alimento, escuchaba comentarios susurrados a sus espaldas. Algunos decían que estaba loca por preocuparse por los conejos en lugar de venderlo todo e irse. Pero no podía abandonar a los animales. Sentía que sería parte de su redención, de su fuerza. Una tarde, una vecina se presentó en la puerta y le preguntó si necesitaba ayuda. Elena dudó un momento, demasiado orgullosa para aceptar, pero finalmente cedió. Juntas, limpiaron el corral y la vecina le enseñó algunos trucos sencillos para mantener a los conejos más sanos. Este gesto amable reavivó la esperanza de Elena de que tal vez no estaba tan sola como creía. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, la situación cambió. El recinto estaba ahora más limpio, los conejos más fuertes, y Elena había establecido una rutina más estable. La cría también crecía sana, sonriendo cada vez más, como un recordatorio diario de que valía la pena luchar por ella. Una noche, mientras mecía a su hijo para que se durmiera, Elena se miró al espejo y casi no se reconoció. Su rostro estaba más definido, sus hombros más rectos. Había algo nuevo en su mirada, determinación. Se dio cuenta de que, incluso sin darse cuenta, se estaba transformando. Lo que comenzó como un acto desesperado de supervivencia se estaba convirtiendo en una misión. Elena ya no actuaba por obligación, sino porque quería que funcionara. Empezaba a pensar en maneras de mejorar la cría, cómo prevenir futuras enfermedades e incluso cómo vender algunos conejos sanos para generar ingresos. Fue solo el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que Elena dejaría de ser solo la víctima de una tragedia y se convertiría en la protagonista de su propia historia. Esta rutina de esfuerzo y aprendizaje constantes marcaría un punto de inflexión en la vida de Elena. Con el tiempo, lo que parecía una carga se convertiría en un propósito, llevándola a descubrir una fuerza interior que cambiaría su futuro para siempre. Habían pasado meses desde el día en que Roberto se fue, y lo que antes parecía un castigo insoportable empezó a cobrar un nuevo significado. Elena no se dio cuenta de inmediato, pero cada mañana que se levantaba, cada noche que luchaba contra el agotamiento y la desesperación, forjaba una versión más fuerte de sí misma. El recinto de los conejos era ahora un lugar diferente. Con improvisación y creatividad, había reparado la madera suelta, construido pequeños separadores para separar a los animales enfermos de los sanos y fabricado un bebedero casero con botellas de vidrio. Todo era sencillo pero funcional. La mejora era visible, los conejos estaban más activos, su pelaje más brillante y algunos incluso tuvieron crías.
Elena sonrió al ver a las crías por primera vez, era la prueba viviente de que la vida estaba encontrando una manera de seguir adelante, igual que ella. Fue también por esta época que Elena logró vender sus primeros conejos sanos. No fue fácil. Preparó un pequeño anuncio escrito a mano y lo colocó en el mercado del pueblo. Al principio, casi nadie mostró interés. Pero un sábado por la mañana, un criador de conejos se interesó y compró 2. No fue mucho dinero, pero para Elena fue un hito. Era la señal de que podía convertir esta responsabilidad en una fuente de ingresos. Poco a poco, empezó a reinvertir sus ganancias. Compró alimento de mejor calidad, construyó un refugio más resistente para los animales e incluso compró herramientas usadas para facilitar su trabajo diario. Celebraba cada pequeño logro con una sonrisa silenciosa. El bebé, que ya empezaba a gatear, fue el mayor incentivo para seguir adelante. Elena se conmovió al verlo sonreír en el patio, jugando cerca de los conejos. Lo que antes había sido un lugar de dolor y abandono se transformó en un espacio de vida, movimiento y esperanza. Pero la transformación no era solo externa, estaba ocurriendo dentro de Elena. El cansancio seguía ahí, pero ahora venía acompañado de orgullo. Cada vez que miraba a su alrededor y veía todo más organizado, sentía una calidez en el pecho. Empezó a darse cuenta de que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Las críticas y los juicios de los demás ya no la afectaban tanto. Una mañana, mirándose al espejo, Elena tuvo una revelación. Ya no veía a la mujer abatida que lloraba toda la noche. Su mirada era más firme, sus hombros más erguidos. Su rostro estaba marcado, sí, pero no por el sufrimiento, sino por la valentía. Esta era una nueva Elena, más madura, más consciente de su propio valor. Fue también durante esta etapa que empezó a cuidarse de nuevo. Encontraba pequeños descansos en su día para peinarse tranquilamente, preparar una comida más elaborada o simplemente sentarse en el porche a tomar un café mientras el bebé dormía. Momentos sencillos, pero que reavivaban su dignidad. Su círculo de vecinos también cambió. Quienes antes la menospreciaban comenzaron a admirar los esfuerzos de Elena. Algunas mujeres comenzaron a visitarla para pedirle consejos sobre la cría de conejos o cómo administrar mejor su hogar. Elena, que antes se sentía invisible, ahora era vista como un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Uno de sus momentos más memorables fue cuando logró pagar sus facturas atrasadas y poner en orden su granja. Recordó la lista que había hecho meses atrás, con todas sus deudas y tareas. Una a una, fue tachando cada punto. Al llegar al último, lloró de emoción. No eran solo facturas pagadas, era la prueba de que había ganado una batalla aparentemente imposible. Con el tiempo, el pequeño negocio de conejos empezó a crecer. Elena se organizó para ofrecer animales bien cuidados e incluso diversificó sus actividades, produciendo fertilizante orgánico con estiércol de conejo para venderlo en el mercado local. El alquiler era modesto, pero suficiente para mantener la casa, cuidar a su hijo e incluso ahorrar un poco para emergencias. Cada paso le traía una sensación de empoderamiento. Elena empezó a hacer planes para el futuro, soñaba con ampliar el recinto, comprar equipo nuevo y plantar un huerto más grande. Incluso empezó a ahorrar dinero para, con el tiempo, comprarle una bicicleta a su hijo. En el fondo, Elena sabía que lo más importante no era el dinero, sino lo que ese viaje le había hecho. Al recordar la mañana en que Roberto se fue, se dio cuenta de cuánto había cambiado. En aquel entonces, se sentía débil y perdida. Ahora, era dueña de su propio destino. A veces,
al caer la tarde, se sentaba en el porche a contemplar la puesta de sol. Recordaba todo lo que había pasado, cada lágrima, cada noche de insomnio. Pero en lugar de tristeza, sentía gratitud. Fue el sufrimiento lo que la obligó a encontrar la fuerza que siempre había albergado en su interior. Una noche, después de acostar al bebé, Elena tomó una hoja de papel y se escribió una carta. En ella, agradecía a la mujer que, aun cansada, no se rindió, que, aun con miedo, siguió adelante, que, aun sola, eligió luchar. Guardó la carta en una caja de madera como recordatorio de que podía capear cualquier tormenta. Elena ya no esperaba que Roberto regresara. Y si lo hacía, sabía que no sería para rescatarla, porque ya no necesitaba que la rescataran. Por primera vez desde su abandono, se sintió libre. Y fue precisamente en esa fase de estabilidad y confianza que ocurrió algo inesperado, algo que pondría a prueba toda la transformación que había experimentado. El reencuentro con Roberto estaba a punto de ocurrir. Y esta vez, Elena ya no sería la misma mujer que él dejó atrás. ¿Qué pasaría cuando el hombre que la abandonó regresara y viera la nueva vida que había construido? Apenas había amanecido esa mañana cuando Elena oyó pasos en el camino de tierra que conducía a la granja. Al principio, pensó que era un vecino o alguien del pueblo que venía a vender algo. Pero a medida que los pasos se acercaban, una extraña sensación comenzó a crecer en su pecho, una mezcla de curiosidad, miedo y algo que aún no podía identificar. Cuando la figura finalmente emergió de entre los árboles, Elena apenas podía creerlo. Roberto estaba allí, de pie, vacilante, a la entrada de la granja. El mismo hombre que, años atrás, se había marchado sin previo aviso, dejándola sola con un bebé y 15 conejos enfermos. Se veía diferente, con los hombros hundidos, la mirada pesada, una expresión de culpa y arrepentimiento. Elena sintió que su cuerpo se congelaba. El bebé jugaba en el patio, ajeno al drama que allí se desarrollaba. Por un momento, no supo si sentir rabia o simplemente incredulidad. Pasaron segundos que parecieron horas. Roberto finalmente habló, con voz baja y temblorosa. Elena, yo necesitaba verte. Con la presencia de Roberto ahora solo un recuerdo, Elena se da cuenta de que su viaje tiene un nuevo propósito, no solo mantener su vida y criar a su hijo, sino también inspirar y ayudar a otros que, como ella, enfrentan dificultades aparentemente insuperables. Tras su inesperado reencuentro con Roberto, Elena sintió una profunda paz, pero también un nuevo sentido de responsabilidad emergiendo en su interior. Su lucha ya no se limitaba a sobrevivir o a quedarse con el bebé y los conejos. Ahora, su experiencia podría servir de ejemplo, inspiración y ayuda concreta para otras personas que enfrentan dificultades similares. Las primeras señales de este impacto llegaron de maneras sencillas, casi inesperadas. Algunos vecinos que antes observaban su vida con curiosidad comenzaron a buscarla. Querían entender cómo había logrado criar sola a su hijo, mantener vivos a sus conejos y, aún así, compaginar todo esto con las necesidades del hogar. Elena, inicialmente tímida, se dio cuenta de que podía transformar su dolor y aprendizaje en lecciones prácticas. Empezó a organizar pequeñas reuniones en su patio trasero, sentándose con las mujeres del vecindario para compartir experiencias. Contaba su historia con honestidad, sin dramatizar, pero sin ocultar sus desafíos. Hablar de sus dificultades animaba a otras mujeres a compartir las suyas. Pronto, estas reuniones se convirtieron en una especie de red de apoyo, donde cada participante se sentía más fuerte que al llegar.
Elena también comenzó a ayudar a quienes tenían animales enfermos, aplicando los conocimientos adquiridos durante meses de intensa lucha. Un vecino llegó con un conejo que había perdido casi todo su pelaje debido a una enfermedad desconocida. Elena examinó al animal, preparó una solución casera que había aprendido y supervisó su cuidado a diario. El conejo comenzó a responder, y la felicidad del vecino reflejó directamente la satisfacción de Elena. Ver que su experiencia salvaba la vida de otros seres vivos y brindaba alivio a personas que, como ella, habían enfrentado dificultades, se convirtió en un estímulo emocional aún mayor que cualquier ganancia económica. Más allá de los animales, Elena también comenzó a apoyar a madres que se encontraban en situaciones de abandono o agobio. Compartió su rutina, explicó cómo organizar su día, cómo lidiar con el agotamiento y la falta de recursos, y ofreció consejos sobre pequeños ahorros domésticos que marcaron la diferencia. Su enfoque práctico y emocionalmente honesto se ganó rápidamente la confianza de todos a su alrededor. El impacto de Elena comenzó a extenderse. La gente empezó a respetarla no solo por su fuerza física o las soluciones creativas que encontraba, sino también por su valentía para transformar el dolor en propósito. Se convirtió en un referente en la comunidad, un ejemplo vivo de que la adversidad extrema no define el destino de nadie. Una tarde soleada, una joven llamada Carla se acercó a Ellen. Carla estaba embarazada, sola y sin recursos, y necesitaba orientación sobre cómo cuidar de sí misma y de su futuro bebé. Elena la acogió de inmediato, ofreciéndole no solo consejos prácticos, sino también apoyo emocional. Preparó un pequeño huerto para Carla, le enseñó a preparar remedios caseros para los animales del vecindario y la ayudó a organizar una rutina que le facilitó la vida. El simple gesto creció. Otras mujeres de la comunidad comenzaron a buscar a Elena, no solo en busca de orientación, sino también de inspiración. Sus acciones crearon una red informal de solidaridad, donde las experiencias de superación se transformaron en fuerza colectiva. Elena, quien al principio simplemente intentaba sobrevivir, ahora veía su historia como una herramienta de transformación social. La historia de Elena también empezó a llamar la atención de vecinos más lejanos. Personas que nunca antes habían hablado con ella acudían a su granja para pedir ayuda o simplemente para escuchar sus experiencias. Con cada visita, se sentía más conectada con la comunidad, dándose cuenta de que su experiencia personal había tenido un impacto que jamás imaginó. Una de las experiencias más memorables ocurrió cuando un anciano trajo un conejo muy débil, que apenas podía moverse. Elena, con paciencia y cuidado, aplicó los mismos métodos que habían salvado a tantos otros animales. Días después, cuando el conejo recuperó la salud, el hombre se emocionó y le dio las gracias efusivamente, diciendo que Elena no solo lo había salvado, sino que también le había dado esperanza en un momento de desánimo. Estos pequeños gestos comenzaron a multiplicarse, y Elena se dio cuenta de que su fuerza interior se había convertido en un catalizador de transformación. La mujer que antes lloraba sola en el patio trasero ahora veía su sufrimiento transformado en inspiración. Cada consejo, cada gesto de cariño, cada palabra de aliento contribuía a fortalecer otras vidas. El impacto no se limitó a los animales ni a las mujeres de la comunidad. El propio pueblo empezó a notar los cambios. Personas que antes habían sido prejuiciosas o desdeñosas empezaron a reconocer el valor del trabajo de Elena. Pequeños negocios locales ofrecieron apoyo,
algunos vecinos ayudaron con herramientas o comida, y la joven madre se dio cuenta de que había forjado un círculo de confianza que se extendía más allá de los límites de la granja. Elena también comenzó a notar un cambio en sí misma. Los sentimientos de culpa y el miedo constante que la atormentaban al principio del abandono fueron reemplazados por una sensación de propósito y plenitud. Comprendió que su sufrimiento pasado no había sido en vano, cada desafío, cada noche de insomnio, cada lágrima derramada habían contribuido a forjar a la mujer que ahora inspiraba a otros. Ella permaneció en silencio, observando cada línea de su rostro. Ese hombre, que una vez pareció fuerte y seguro, ahora parecía pequeño y frágil. Pero Elena también había cambiado. Ya no era la mujer asustada que él había abandonado. Se mantuvo firme, con los brazos cruzados, y los ojos llenos de una calma que ocultaba la intensidad de lo que sentía en su interior. ¿Por qué regresaste?, preguntó con voz firme, aunque su corazón latía más rápido. Roberto respiró profundamente. Yo, la cagué. Cometí el peor error de mi vida. Tú y el bebé, se merecían algo mejor. Fallé. Elena escuchó y, por un instante, no dijo nada. Quizás le salieron las palabras, pero no había prisa. Lo observó y recordó cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento en que se sintió al borde del colapso. ¿Lo lamentaba? Sin duda. ¿Pero ella? Solo sintió un torbellino de emociones, una mezcla de viejo dolor, incredulidad y una nueva sensación de fuerza. ¿Sabes lo que me hiciste?, dijo finalmente con firmeza. Pero de alguna manera, sobreviví. Y no solo sobreviví, crecí. Roberto apartó la mirada. Sabía que no podía cambiar el pasado, y esa comprensión lo destrozó. Sé que no puedo deshacer nada, dijo con la voz entrecortada. Pero necesitaba verte para disculparme. Elena respiró hondo, sintiendo la tensión crecer en su cuerpo. Durante años, había imaginado este momento, fantaseando con innumerables reacciones. Ahora que estaba frente a él, no comprendía nada comparado con la realidad. El hombre que la había abandonado era vulnerable, humano, y por un instante, sintió lástima. Pero la lástima se mezcló con la ira. Lástima, murmuró, más para sí misma que para él. ¿Crees que puedes borrarlo todo con unas pocas palabras? Roberto cerró los ojos por un momento, sintiendo la verdad en lo que ella decía. No. No puedo borrarlo. Pero sí puedo admitir mi error. Puedo decir que me arrepiento. Elena lo miró, luego al bebé que jugaba cerca, y luego a los conejos que ahora correteaban por el recinto, sanos. Toda la escena representaba una vida que había reconstruido sola, cada detalle reflejaba su fortaleza. Y fue en ese momento que se dio cuenta de algo fundamental: no necesitaba a Roberto para sentirse completa. Has perdido el derecho a estar aquí tanto tiempo, dijo con firmeza. No te necesitaba entonces, y no te necesito ahora. Se hizo un profundo silencio. El viento mecía los árboles y el olor a heno se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda. Roberto tragó saliva. Esperaba encontrar a una Elena debilitada, tal vez suplicando reconciliación. Pero ante él se encontraba una mujer que ya no se inclinaba ante nadie, ni siquiera ante él. Solo quería ver cómo estabas, dijo finalmente. Ver si estabas bien. Elena sintió una punzada de compasión. No por el hombre que la había abandonado, sino por el hecho de que parecía genuinamente arrepentido. Pero más fuerte que la compasión era el orgullo que sentía por sí misma. Lo soy, respondió ella, mirándolo fijamente a los ojos.
Estoy mejor que nunca. Y tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Roberto tragó saliva con dificultad, con lágrimas en los ojos. Había esperado una reconciliación, pero recibió algo mucho más grande, un atisbo de la fuerza de Elena. Vio a la mujer que transformó el dolor en determinación, el abandono en propósito. Y en ese momento, lloró de arrepentimiento, no solo por haberla dejado, sino por haber perdido años de una vida que podrían haber sido compartidos de otra manera. Me equivoqué, Elena. No tengo excusas, dijo con la voz entrecortada. Fui un cobarde. Respiró hondo, controlando la ira que aún sentía. Cada palabra suya le recordaba lo que había perdido, pero también lo mucho que ella había ganado. Podía elegir entre reaccionar con ira, con venganza, o simplemente mantener la dignidad que tanto le había costado construir. Entonces, debes saber, dijo finalmente, que he seguido adelante. No por ti, sino por mí y por nuestro hijo. He aprendido a ser fuerte, a cuidar lo mío y a convertir cada dificultad en una oportunidad. Roberto guardó silencio, atónito. Había imaginado que podría recuperar un lugar en su vida, pero se dio cuenta de que no había espacio para él. Elena no necesitaba aprobación, no necesitaba su presencia para sentirse completa. Había florecido sola. Elena miró a los conejos, luego al bebé, y luego a él. Cada detalle de su vida era prueba de que había superado la adversidad, de que no la había quebrado, sino que la había moldeado. Sabía que podía perdonar si quería, pero ya no había necesidad de reiniciar algo que él había destruido. No te guardo rencor, dijo. Pero ahora tampoco hay espacio para ti. La vida ha seguido adelante, y yo la dirijo. Roberto asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca imaginó que la mujer que dejó atrás se volvería tan independiente, tan recta, tan fuerte. Por primera vez, sintió una mezcla de vergüenza y admiración. El encuentro terminó sin abrazos, sin reconciliación, pero con algo más profundo, respeto. No el respeto que él merecía, sino el que Elena se había ganado. Se dio la vuelta y se fue, llevándose consigo la amarga lección de que sus decisiones tenían consecuencias. Mientras veía a Roberto desaparecer por el sendero de tierra, Elena sintió una sensación de paz. Ese capítulo de su vida se había cerrado, y por fin podía seguir adelante sin el peso del pasado. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada conejo perdido, todo había contribuido a la mujer en la que se había convertido. Se agachó para recoger al bebé, abrazándolo con fuerza, recorrió la granja con la mirada. Observando el arduo trabajo que ahora florecía, sintió gratitud, no por el regreso de Roberto, sino por todo lo que había logrado sola. La mujer que él dejó atrás ahora estaba completa, íntegra, inquebrantable. Y en ese momento, Elena comprendió algo esencial: la verdadera victoria no residía en que Roberto reconociera sus errores, sino en que ella descubriera su propia fuerza. La vida podía presentarle desafíos inimaginables, pero ella sabía que tenía el poder para superarlos. El inesperado reencuentro había terminado, pero su impacto no fue su arrepentimiento, fue la confirmación de que Elena podía superar cualquier adversidad, sola, con valentía y determinación. Con la presencia de Roberto ahora solo un recuerdo, Elena se da cuenta de que su viaje tiene un nuevo propósito, no solo mantener su vida y criar a su hijo, sino también inspirar y ayudar a otros que, como ella, enfrentan dificultades aparentemente insuperables. Empezó a planificar actividades más amplias, como pequeños talleres sobre cuidado de animales, organización del hogar y emprendimiento desde casa. Invitó a mujeres y jóvenes a aprender y compartir experiencias. Las reuniones eran sencillas,
pero cada palabra y gesto reforzaba el mensaje de que las dificultades no determinan el futuro, sino la determinación, la valentía y la acción. Con el tiempo, Elena también comenzó a crear pequeños proyectos para apoyar a los animales abandonados. Recibía donaciones de sus vecinos, organizaba ferias de adopción y concientización, y colaboraba con su red de apoyo para garantizar que todos los animales recibieran la atención adecuada. Lo que antes eran solo conejos enfermos en un corral, ahora formaban parte de una historia de transformación más amplia, que involucraba a toda la comunidad. Los resultados de estas acciones fueron visibles, la comunidad comenzó a unirse, inspirada por el ejemplo de Elena. Las mujeres que se sentían aisladas encontraron apoyo, los niños aprendieron sobre responsabilidad y cuidado animal, y los vecinos comenzaron a participar en proyectos colaborativos. El dolor que Elena había enfrentado sola se transformó en esperanza colectiva. En un día especial, Elena organizó una pequeña celebración en el patio trasero de la granja. Invitó a todos los que habían formado parte de su camino, mujeres que habían recibido apoyo, vecinos que habían contribuido y niños que habían aprendido de ella. Hubo risas, historias compartidas, gratitud y la sensación de que algo grande se había construido a partir de un comienzo doloroso. Miró al bebé, ya crecido y jugando con los conejos, y sintió un orgullo silencioso. Cada paso de su camino había sido un ladrillo en la construcción de una comunidad más unida, consciente y solidaria. El impacto de su transformación personal había superado con creces sus expectativas. Y al ponerse el sol, Elena comprendió algo fundamental. Su historia no se trataba solo de resiliencia individual, sino del poder de transformar el dolor en propósito. Cada desafío que enfrentó, cada noche que lloró, cada conejo que salvó y cada momento de desesperación habían contribuido a crear algo más grande que ella misma. El impacto que ahora veía en la comunidad, la admiración, la inspiración, el apoyo mutuo, era prueba de que la vida, incluso en sus momentos más crueles, ofrece oportunidades de crecimiento y transformación. Elena no solo sobrevivió, prosperó, y su progreso se convirtió en un mensaje vivo para todos los que la rodeaban. Elena ahora entiende que los mayores desafíos pueden convertirse en las mayores oportunidades. Al ponerse el sol, Elena se sentó en el porche, contemplando el jardín, que ahora rebosaba de vida. Los conejos corrían libremente, el bebé jugaba alegremente y las flores plantadas en pequeños parterres añadían color a un espacio que, años atrás, parecía condenado a la desolación. Cada detalle del lugar reflejaba la fuerza, el coraje y la determinación que había desarrollado a lo largo de su camino. Pensó en todo lo que había vivido, el abandono inesperado, las noches sin dormir, las lágrimas derramadas, la sensación de impotencia. Cada desafío había sido una prueba, y cada logro, un paso hacia la mujer que ahora veía en el espejo. No fue solo supervivencia, fue transformación. Elena comprendió que la vida no siempre ofrece decisiones fáciles. A veces, los acontecimientos parecen injustos, crueles e insoportables. Pero fue precisamente en esos momentos que descubrió la importancia de la resiliencia. La capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido, se convirtió en su mayor recurso. El dolor inicial, que parecía abrumador, terminó siendo el catalizador de la fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. El reencuentro con Roberto, aunque cargado de tensión y emoción, también sirvió como recordatorio de que cada persona es responsable de sus propias decisiones.
Él había compartido la misma vida que ella, pero decidió eludir la responsabilidad. Elena, en cambio, optó por afrontar lo que parecía insoportable. Esta diferencia, tan evidente ante sus ojos, le trajo una sensación de silencioso triunfo. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no residía en demostrarle algo a Roberto ni en buscar reconocimiento externo. Estaba en haber transformado su dolor en acción. Cada conejo cuidado, cada comida preparada, cada noche de insomnio dedicada al bebé y a la granja era un acto de valentía y amor. Y eso fue precisamente lo que la formó, fortaleciendo su carácter y autoestima. La transformación personal de Elena también se reflejó en el impacto que tuvo en la comunidad. Su historia de superación inspiró a mujeres, jóvenes y vecinos, demostrando que la adversidad, cuando se enfrenta con determinación, puede generar crecimiento colectivo. Comprendió que compartir experiencias y ayudar a otros a superar desafíos crea una cadena de solidaridad capaz de transformar vidas. Recordó las reuniones que empezó a organizar, los conejos que ayudó a rescatar, las madres a las que apoyó y los niños que aprendieron de ella. Todo esto se convirtió en un círculo virtuoso de aprendizaje, fortaleza y esperanza. Elena comprendió que la vida no se trata solo de la propia existencia. Hay una belleza extraordinaria en transformar el sufrimiento en oportunidades para ayudar e inspirar a otros. Mientras contemplaba la puesta de sol, una sensación de paz la inundó. Ya no era la joven asustada que lloraba sola en el patio, era una mujer que había enfrentado adversidades extremas, asumido enormes responsabilidades y, aún así, había logrado salir adelante. Cada cicatriz, física o emocional, contaba una historia de resiliencia, amor y valentía. Elena sabía que la vida aún presentaría desafíos, pero estaba lista para afrontarlos. Había aprendido que el miedo y el dolor son inevitables, pero que la decisión de actuar con valentía, responsabilidad y amor siempre es suya. La granja, antaño símbolo de abandono y desesperación, era ahora un santuario de vida y aprendizaje. Cada planta cultivada, cada conejo sano y cada sonrisa de su hijo le recordaban a Elena que la responsabilidad, asumida con dedicación y amor, transforma los desafíos en oportunidades. Sabía que la vida es impredecible, pero también que la determinación y la valentía pueden crear caminos de esperanza donde antes solo había dolor. Elena se levantó y caminó por el patio. Sintió el viento en la cara y oyó el sonido de los conejos jugando. El bebé corrió hacia ella, riendo, y ella lo alzó en brazos, sintiendo la fuerza y la esperanza que latían en su propia vida. La mujer que una vez había sido abandonada era ahora la heroína de su propia historia y la inspiración para muchos que la conocieron. Respiró hondo y sonrió, sabiendo que su camino continuaría, pero con una sólida base de experiencia, sabiduría y fortaleza. Sabía que cada día sería una oportunidad para aprender, enseñar y seguir transformando su vida y la de quienes la rodeaban. Elena había aprendido que la verdadera riqueza reside en el coraje para afrontar lo imposible, la capacidad de amar y cuidar, y la determinación de nunca rendirse. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, reflexionó, la vida puede ser injusta, pero también está llena de oportunidades para crecer y aprender. Cada adversidad, cada pérdida y cada momento de soledad fueron piezas esenciales para forjar a la mujer que ahora se sentía plena, fuerte y segura de sí misma. Elena sabía que no podía controlar todos los acontecimientos, pero sí podía elegir cómo reaccionar ante ellos. Esta decisión, tomada a diario, fue la lección más valiosa que aprendió. La vida no se mide por lo que nos sucede, sino por la fuerza con la que respondemos a los desafíos y el amor y la dedicación que ponemos en cada acción.
Con un corazón lleno de gratitud y esperanza, Elena se dio cuenta de que había cumplido su misión hasta ese momento. Había transformado el sufrimiento en aprendizaje, el abandono en propósito y el dolor en fortaleza. Todos los que se cruzaron en su camino pudieron sentir la energía de su superación y se inspiraron para afrontar sus propios desafíos. La lección de vida que Elena dejó al mundo fue clara: la resiliencia, el amor, la responsabilidad y el coraje son los pilares que sostienen a quienes desean transformar